Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Permitidme, amigas y amigos, que comience por el final. Vengo de un viaje por Italia que atendía a dos objetivos. Visitar en Palermo la plaza de Quattro Canti, esa plaza octogonal maravillosa cerca del barrio de la Alberguería, donde abrió los ojos el conde Cagliostro, llena de magia y misterio. Y ya en Nápoles hacer lo propio con la legendaria capilla del príncipe Raimondo de Sangro. Sí, la del Cristo Velato, el Cristo Velado, otro prodigio de la ciencia hermética. Allá, en la cripta del Cristo Velado, me esperaban dos tentadores cadáveres 18escos, que exhibían sobre su esqueleto todo su tejido arterial prodigiosamente solidificado. 3 siglos después nadie sabe cómo el enigmático Di Sangro logró semejante proeza taxonómica. Allí es donde van todos los turistas, ignorando que en ese punto exacto es donde debería estar el Cristo Velado y no arriba, siempre alumbrado por una luz eterna, solo visible a los maestros masones. Los turistas ignoran la capilla, la Pietatela. Es bueno que se acumulen ahí abajo. No pude evitar que me vinieran a la mente dos gabinetes de tinieblas, como los que habitaban ciertos monarcas. El de Felipe II en las criptas del Escorial y el de Rodolfo II en su disparatado castillo de Praga. No fueron, sin embargo, esos cadáveres quienes me helaron la sangre, sino lo que encontré en la plaza de Palermo. Un texto que cotejaba las torres octogonales, los 4 caminos que se convertían en 8, el claustro que daba paso a la fuente, lo terrestre a lo celeste, en aquel abigarrado cruce de caminos. Eran exactamente iguales esas fuentes que las que ilustran las páginas del manuscrito Voynich. Increíble, pero cierto. Entonces lo recordé. En su tiempo este manuscrito se conoció como el Códice Ochavado, en alusión al 8º cielo del que habla el Dante en su Divina Comedia. Ya sabéis, la cuna del esoterismo occidental. ¿Podría ser que ese 8º cielo fuera también la clave maestra sobre la que se erigió la plaza de los 4 Canti? Una rara geometría alquímica preside ambas construcciones. Una en vitela,
la otra en piedra. Sus caracteres ilegibles lo presentan como un desafío mayúsculo que se incrementa al reparar en su caudal de ilustraciones. Jóvenes doncellas bañándose en fuentes octogonales, bajo estrellas y constelaciones nunca vistas. Artefactos que sugieren laboratorios alquímicos. Plantas monstruosas sin parangón en la herborística conocida. Porque en realidad esta historia comenzó hace muchos años. Me cuesta recordarme como un adolescente, pero fue en ese tiempo, el de los descubrimientos, cuando sucedió mi primer encuentro con el manuscrito Voynich. ¿Qué era eso? Un libro de apenas 200 páginas escrito en un lenguaje tan inextricable como desconocido, que nadie hasta hoy, ni siquiera los supercomputadores de la NASA, ha conseguido descifrar. En este terrible volumen yace el misterio de los misterios, dijo de él Sir Walter Scott. No le faltaba razón. Precisamente por eso, todos cuantos lo poseyeron, cifraron en él sus más desatinadas esperanzas. Y en esto nadie como Felipe II. Se cuenta que lo conoció durante su estancia en Inglaterra, donde acudió para casarse con María la Sangrienta, la inefable Bloody Mary.
tan adusta y entrada en años, era la primogénita de Enrique VIII, que el mujeriego Felipe llegaría a afirmar: no voy a unas bodas, sino a una cruzada. Intimidades conyugales al margen, si su matrimonio acabó en desastre, el libro prodigioso no se le fue de la cabeza. Así que en embajada acudió acompañado de sus magos y alquimistas de cabecera, por supuesto. Herrera no podía dejar de estar, y Arias Montano, el cabalista, acudieron a ver al mago John Dee. Le llevaron un regalo, el famoso espejo de obsidiana, desde el cual John Dee pudo luego hablar con los ángeles. Ese espejo de obsidiana que vio materializarse al dios Quetzalcóatl en lo alto de la pirámide tras los cruentos sacrificios, tras la extracción de corazones sin número, está hoy en el British Museum. ¿Podéis imaginar las conversaciones de John Dee, Felipe II, Juan de Herrera y Arias Montano? ¿Hablarían de la noche de pan? ¿Hablarían de la ciudad de las pirámides? El mago inglés repararía en que aquel rey hispano era el diablo de mediodía, el que dormía a la siesta y buscaba a la diosa virgen. Treinta años después, cuando su reino se iba a pique acuciado por las guerras y las bancarrotas, no concibió mejor idea que hacerse con el manuscrito Voynich. ¿Por qué? Porque los sabios de su gabinete de alquimistas y cabalistas así le habían aconsejado, le habían advertido que ese códice, el ochavado, contenía las claves de la piedra filosofal, las del elixir de la vida, la de la medicina, de los metales, las de la perfecta felicidad. Aquel Felipe, ya anciano y decrépito, a sus 50 años, como si su salud fuera una proyección de la quiebra nacional, llegó a obsesionarse. El ochavado no sólo revertiría sus 1000 dolencias, la gota, la artritis, el asma, los cálculos biliares, la paz que no tenía su espíritu. Si verdaderamente contenía la fórmula de la piedra filosofal, y si a ésta se le atribuía la virtud de convertir el plomo en oro, una vez que se hiciera con él, sus grimorios le procurarían una montaña de doblones, los que necesitaba para saldar sus infinitas deudas y convertirse ya no en el amo del mundo, sino en el amo de sí mismo. Mediaba un pequeño problema. El ochavado entonces estaba en posesión de su primo Rodolfo II de Bohemia, el emperador. Imaginad un emperador loco, entonces decían melancólico, que se desentiende de sus tareas de gobierno para dedicarse al estudio de la astronomía, la cábala y la alquimia. Volvemos a hablar de Rodolfo II, pero lo veréis mejor si os asomáis al retrato que le pintó otro de su cuerda, el genial Archimboldo, componiendo su rostro en base a una mezcolanza de frutas y verduras. Lo que a cualquier pintor de corte le hubiera costado la cabeza, supongamos a Felipe II pintado de esa guisa, al monarca bohemio le fascinó. El hecho no tiene nada de sorprendente. Por su palacio pululaba todo un friso de personajes no menos esperpénticos, como por ejemplo Tycho Brahe, el astrónomo de la nariz de plata. Perdió la suya en un duelo. Fue este científico inglés, el doctor Dee, que también acudió, no sabemos si en labores de contraespionaje, el que concibió la idea del meridiano de Greenwich, además de pasar a la historia por unos cuantos autómatas de su invención, entre ellos un formidable escarabajo mecánico, quien le procuró a Rodolfo II la verdadera joya de su corona. No otra que el manuscrito Voynich, y ya va siendo hora de que hablemos de él un poco más. Este libro prodigioso carece de título y en ninguna de sus páginas revela el nombre de su autor o el tiempo en el que fue escrito. Ah, misterio. El abad Tritemio, autor de una obra hermética monumental, su estenografía, de quien se llegó a decir que estaba en contacto con los ángeles, pudo ser uno de sus artífices. ¿Por qué no?
Nuestro Raimundo Lulio, que también fue un afamado alquimista además de un mujeriego impenitente, pudo ser también otro. Y un tercer clérigo, el franciscano Roger Bacon, a quien se le atribuye la creación del telescopio, además del descubrimiento de los gametos y otras células vivas que podía observar con un microscopio de su invención, y estamos hablando del siglo XIII. El doctor Dee, ya quién sabe, con su espejo de obsidiana que le había regalado Felipe II en el bolsillo, vendió el códice al emperador por la astronómica cifra de 600 ducados, una fortuna para la época. ¿Por qué no se lo vendió a Felipe II? Prometiéndole que entre sus páginas se contenían todos los secretos de la vida y de la muerte, cifrados en un sistema de lógica simbólica. Su herramienta para desvelarlos sigue a la vista del público en el British Museum. Se trata, efectivamente, lo habéis adivinado, del espejo negro de obsidiana, de antracita muy pulimentada, que Dee atribuía a la generosidad de un espíritu enoquiano, en alusión al patriarca Enoch, aquel que fue raptado por Dios y enviado directamente, elevado en un carro de fuego, al octavo cielo. Más allá de la patraña que solo un entregado a la causa podía creer, no es menos cierto que las ilustraciones de este libro prodigioso muestran sistemas estelares desconocidos en su tiempo, incluso planetas con 2 soles, los que había visto el franciscano Roger Bacon desde su telescopio, quién sabe. Pero lo importante no dejaba de orbitar en torno a lo inmediato, y esto no era otra cosa que descifrar la fórmula de la piedra filosofal, presuntamente encriptada en sus jeroglíficos. Died embittered from the start. That night I crossed the bridge of sighs and I surrendered. I looked back and glimpsed the outline of a boy. His life of sorrows now collapsing into joy. Tonight the stars are all aligned and I surrender. My mother cries beneath the southern sky and I surrender. Recording angels and the poets of the night, bring back the trophies of the battles that we've fired. Searchlights fill the open skies and I surrender. Outrageous cries of love have called you back. Derailed the trains of thought, demolished wayward tracks. Tell me I've no need to wonder why, just surrender.
Stand too close to see the sleight of hand. How she found this child inside the frightened man. Tonight I'm learning how to fly and I surrender. I've traveled all this way for your embrace, enraptured by the recognition on your face. Hold me now while my old love dies tonight and I surrender. My mother cries beneath the open skies and I surrender. Bueno, pues desgraciadamente el rey Felipe no se hizo con el manuscrito Voynich, porque la siguiente vez que volvemos a tener noticias de él, está en posesión de un círculo hermético más que curioso. Parece que lo tienen en Roma el jesuita Athanasius Kircher, la reina Cristina de Suecia y el mismísimo Pietraforta, Barón de Palombara, sí, el de la puerta alquímica de Roma. Imaginaos, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí fuera? ¿Qué se cuece? ¿Qué se nos escapa? ¿Quiénes llevan muchos años arrastrándose por el mundo? Dice Wolfram von Eschenbach en su Parsifal: Flegetanis vio con sus propios ojos cosas en las constelaciones de las que no se atrevía a hablar, misterios ocultos. Y es que podemos resumir el manuscrito Voynich como la búsqueda de los mundos subyacentes. Es una costumbre de la humanidad imaginar un libro que contenga todas las esencias de las cosas materiales, un libro leído por un quimérico ermitaño, un mono sabio bajo un árbol sentado en sus raíces, elevado a sus frondosas representaciones intelectuales, o bajando a las profundidades de la tierra en busca de la piedra parlante, el pequeño rey coronado, el alma de los filósofos. Así, en la sagrada tradición, Nicolás Flamel halló el manuscrito de Abraham el judío, libro de imaginación alquímica, y quiso descifrar a través del Camino de Santiago muchos mitos, entre ellos el de los dos caballeros templarios cabalgando un mismo jamelgo, dos sobre un caballo, a los lugares telúricos, el yo psicológico y el alma eterna, al lugar sagrado, el centro del sí mismo, la presencia vibrante en todas las bestias, metales y fenómenos que sin descanso busca el consuelo, como los agricultores de estrellas trabajan la tierra donde el alma del mundo transforma la materia, como los talladores de piedra despiertan las entidades dormidas, con martillo y cincel, dictando y grabando un lenguaje secreto. El manuscrito Voynich es, al parecer, un libro de autor desconocido. Llegó a conocer una infinidad de particularidades acerca de los números, las figuras, los movimientos y otras cosas semejantes cuya verdad se manifiesta con tanta evidencia y concuerda tan bien con mi naturaleza que cuando comienzo a descubrirlas no me parece que aprenda nada nuevo, sino que más bien recuerdo lo que ya sabía antes. Me apercibo de cosas que ya estaban en mi espíritu, aun cuando no había dirigido mi espíritu hacia ellas. Esto dice René Descartes en sus Meditaciones. Las obras de arte geniales pertenecen a la humanidad. Bajo este concepto de inteligencias más evolucionadas, sería creado el manuscrito Voynich, un libro iniciático para ser comprendido solo por futuras generaciones. Magia, misterios dentro de misterios.
escrito en un idioma desconocido. Pudiera ser un texto cifrado o un lenguaje angélico, ¿qué más da? Solo nos queda fascinarnos ante él. En sus diferentes entramados podemos observar todo lo que nos aguarda con solo cerrar los ojos y elevarnos. Aquí tenemos la vestimenta del siglo XIII. Los girasoles de Van Gogh y las hortalizas de la tortilla simbolista. Si secretum tibisit, dice el aforismo clásico. Telle, illud, vet, revela. Traduzco, si tienes un secreto, escóndelo o revélalo. Llegado al final de este podcast, me apunto a las dos fórmulas. Guardo mi secreto mientras lo revelo. Queridas amigas y amigos, hasta pronto. Nos vemos, como siempre, en el camino.